¿Qué tal, profesor? Es, Vamos a presentar el trabajo de la PC2 sobre la reforma agraria en el Perú. Nuestro grupo está compuesto por 5 integrantes, que es Mari Carmen More, Fresia Viviana Pérez, Matías Sebastián Ramos, Iván Zapata y Luis Goicoechea, quien le habla en este momento. Los puntos a tratar van a ser introducción y enfoque general, dimensión política, dimensión económica, dimensión social y conclusiones y legados. Bien, nos encontramos ante uno de los momentos más simbólicos del siglo XX, un intento radical de distribuir el poder y la tierra en el Perú. Ahora, ¿eso fue realmente eficaz? En un análisis colectivo argumentaremos que no. Aunque atacó estructuras obsoletas, sus errores de ejecución la dejaron de un verdadero, la alejaron de un verdadero beneficio para el país. Eh, Nuestro enfoque se centra en evidenciar que aunque esta reforma rompió estructuras de poder arcaicas, falló al no construir un modelo sostenible ni participativo. De esa forma evaluaremos este tema en 3 posiciones: lo que es política, lo que es economía y cómo afectó socialmente. Ahora, eh, tenemos bien claro que toda reforma estructural exige planificación y participación ciudadana. Al analizar esa reforma desde un enfoque tridimensional, nos revela cómo fallas políticas económicas y sociales limitaron profundamente sus alcances. Para esto voy a pasar con mi compañera, ella les va a indicar, va a seguir con la exposición. Gracias. Desde el plano político, la reforma agraria pretendía incorporar al campesinado a la vida nacional, pero lo hizo sin participación real. Fue implementada por un gobierno militar sin consulta a las comunidades, sin congreso y con prensa censurada. Las cooperativas CAPS y SAIS, aunque sonaban bien en el papel, eran controladas por el Estado. Los propios campesinos no tomaban decisiones, es decir, no hubo una ciudadanía rural activa, como señaló Julio Kotler. La reforma fue una imposición desde arriba. En lugar de democratizar el poder en el campo, se reemplazó una élite terrateniente por una élite militar estatal. Se habló de representación del campesino, pero no se le dio ni voz ni voto. Esto demuestra que la inclusión fue simbólica, sin construir bases democráticas reales ni institucionalidad en el ámbito rural. A continuación, doy paso a mi compañera. Ruptura sin sostenibilidad. A pesar de beneficiar a 300.000 familias, la redistribución masiva colapsó la producción. El Perú pasó de exportador a importador de alimentos como maíz, trigo y leche. Muchos de los propietarios carecían de conocimientos técnicos como financiamiento, infraestructura, acceso a los mercados, lo que generó la caída drástica de la producción agrícola. El costo fiscal del fracaso productivo. El estancamiento agrícola contribuyó a la crisis fiscal de los 80. El campo no se convirtió en un motor de crecimiento, sino en un espacio olvidado. Para entender este proceso vamos a recorrer una línea de tiempo. En 1960 y 1968 se creó el modelo primario exportador. En 1969 la reforma agraria de Velasco. En 1970 la industrialización estatal y el abandono de la agricultura. En 1975 la crisis económica y golpe militar. En 1980 el retorno a la democracia. Aquí aumentó la pobreza en el campo. En 1983 y 1985 la crisis fiscal y violencia. Surgen movimientos radicales como Sendero Luminoso, aprovechando el descontento rural. Una reforma sin acompañamiento económico se convierte en una carga. La ausencia de políticas públicas integrales convirtió al campo en un pasivo del Estado. Bien, hubo avances suficientes
Bueno, la reforma agraria peruana de 1969, que puso fin al gamonalismo, sí fue un avance significativo, ¿no? Al eliminar la concentración de tierras y el poder de los gamonales, ¿no? Pero no fue suficiente para lograr un desarrollo rural integral, ¿no? El cual el fin del gamonalismo y la redistribución de tierras fueron importantes, pero la falta de apoyo adecuado para las nuevas cooperativas y la persistencia de otros problemas sociales y económicos, bueno, limitaron el éxito, ¿no? completo de la reforma. Bien, socialmente sí hubo un avance importante, se eliminó el comunalismo y muchas relaciones feudales en las haciendas, ¿no? El campesinado, por ejemplo, ganó visibilidad y se fortalecieron las identidades culturales rurales. Esto fue un paso simbólicamente necesario para la dignidad de millones de peruanos. En resumen, la reforma agraria peruana fue un avance significativo, ¿no? Al terminar con el comunalismo, pero no fue suficiente para lograr un desarrollo rural integral. Bien, se necesitaba un apoyo más fuerte a las nuevas cooperativas y la resolución de otros problemas, ¿no? Bueno, seguidamente les hablaré sobre la migración, pobreza y abandono, ¿no? El cual, qué consecuencias sociales no deseadas surgió en esos años. Bueno, la migración desordenada hacia Lima mostró que el campo seguía sin oportunidades, ¿no? La pobreza rural persistió y muchas cooperativas desaparecieron sin reemplazo, pero esa visibilidad no se tradujo en bienestar. Bueno, la pobreza rural continuó, el acceso a servicios básicos fue escaso, ¿no? Y muchas comunidades quedaron abandonadas, ¿no? Miles migraron hacia Lima, formando barrios como Villa El Salvador, ¿no? El campo no logró convertirse en un espacio de desarrollo y eso refleja el fracaso de la reforma como política social sostenible, ¿no? De aquellos años. Lesiones y legado de la reforma agraria. La reforma agraria fue una medida urgente para romper con ciclos de concentración de tierras y exclusivas campesinas. Su ejecución, sin embargo, estuvo marcada por un enfoque autoritario, centralista e improvisado, sin considerar las realidades regionales de una planificación productiva sostenible. A pesar de este objeto distributivo, el proceso dejó de ser un legado de parcelación excesiva, baja asociatividad y falta de asistencia técnica, debilidad a la competitividad del pequeño agricultor. Hoy en día el agro peruano refleja una herencia. Por un lado, el sector agroexportador moderno, técnico orientado al mercado global. Por otro lado, el sector de subsistencia excluido que políticas públicas con escasez de infraestructura y límites de articulación al mercado. Reformar con democracia, no desde el autoritarismo. Las reformas estructurales son necesarias para corregir desigualdades históricas, pero no pueden imponer sin diálogo ni planificación técnica. La democracia participativamente el fortalecimiento de la institucionalidad de una visión de largo plazo. Son pilares claves para el éxito. Reformar sin estos elementos lleva a unos resultados frágiles, desorganización social y desconfiada en el Estado. En el Perú necesita aprender de su historia. No basta con cambiar estructuras, es indispensable para el cambio también de la forma en que se puede construir las políticamente del Estado.